La admiración no es energizante, dicen los políticos. La condición humana tiene este factor en donde el cuestionamiento, la crítica, la agrura, la exasperación es un motivante mayor para la acción que la admiración o el elogio. La verdad ya no es un atributo, digamos, primario en términos de los valores que hoy en día rigen. Jorge Cepeda Patterson, hablamos el miércoles pasado sobre tu última novela, Los Usurpadores. Hablemos ahora del periodismo, que es donde tú te formaste, donde te alimentaste, donde te sigues alimentando para ser ahora novelista. Estamos en un momento bien distinto del periodismo este año del 2016 que en el 2015. Lo que mostró la elección en Estados Unidos es que el periodismo habitual en papel, en radio y en televisión ya valió gorro. ¿Estoy en lo correcto? En buena medida sí, por el impacto que tienen ahora las redes sociales en los procesos de formación de opinión pública o de desinformación de opinión pública, como se quiera. Pero en efecto, el monopolio que durante 150 años ejerció la clase política y los medios de comunicación sobre la conversación pública, sobre los temas, el tono, qué se decía y quiénes, ese monopolio, como sabemos, se rompió. Pues describamos un poco lo que pasó en la elección de Trump. Lo que pasó es que hasta 5 minutos antes de que empezara a aventajar a Hillary Clinton, todos los medios asumían la victoria de Hillary Clinton y la habían asumido todo el mes anterior. Hillary, la discusión es si iba a ganar por unos puntos o lo iba a arrasar. No estaban enterados los medios de comunicación de lo que realmente estaban pensando la mitad de los norteamericanos. Esa es una. Empecemos por este tema de no estar enterados de lo que está pasando en la mitad del país. Yo creo que justamente sucede eso, que esta conversación pública mm, cambió su centro de gravedad y los medios de comunicación tradicional nos mantuvimos en el anterior o se mantienen en el anterior, ¿no? Los métodos de investigación, por ejemplo. Que fallaron completamente, porque no solo Completamente. eran los medios de comunicación, eran también los encuestadores, los sondeos. eh, lo que estamos viendo son fenómenos absolutamente nuevos. Ujú. Y incluso el proceso electoral norteamericano reciente nos modifica todas las claves de interpretación que teníamos de cómo entender y las reglas del juego para ganar una elección. Ujú, ujú. ¿A qué me refiero? A que Donald Trump no necesitó una plataforma de proyectos de campaña para cómo gobernar, Ujú. ni hacer un planteamiento de fondo sobre los problemas del electorado, que son, digamos, las fórmulas tradicionales. Yo me aspiro a ser tu presidente porque responderé a los problemas de este país con este programa, digamos. Él básicamente se convirtió en un bufón, en una especie de celebridad más que en un candidato, en el Kardashian, digamos, de la elección, ¿no? Ujú, ujú. Y ahí fuimos cómplices los medios de comunicación. Tenía muchísimo más fuerza un meme ingenioso, una ocurrencia de Trump, aunque fuera una mentira, pero ingeniosa y redonda, que cualquier parrafada sólida de argumentación por parte de Hillary Clinton o de conocimiento de los entresijos de la administración pública. Por Ahora, el eso no rating, servía, casi por el estorbaba. rating, ¿no? O sea, Por el porque rating. tenía rating, porque la gente que suele no ver los noticiarios lo estaba viendo porque salía Kardashian, el señor Trump Kardashian. Pero hablemos del problema de la verdad. Fue un candidato que mentía a veces 2 veces en la misma frase. A veces, durante una entrevista, mentía hasta 10 veces. La prensa registraba la mentira, Ajá. pero no pasaba nada. Es que la verdad ya es una mercancía desvalorizada para efectos de la legitimación pública.
tiene mucho más que ver la noción de, por un lado, de éxito y por otro lado, de entretenimiento. Es decir, hoy en día el grueso de la población ya consume la información no en busca de una interpretación verídica de la realidad, sino en busca de entretenimiento. Y entretenimiento es esta sensación de que te emocionas, te pasa algo y sigues al siguiente tweet. Es Exactamente. decir, no importa qué sentiste, sino qué sientes. Entonces muchos podían tener la sensación de que Hillary sí sabía de lo que estaba hablando, Pero era estaba muy diciendo aburrida. cosas documentadas, pero era aburrida. Mientras que el otro venía con unas frases No, hombre, tenías acrobáticas. hasta, algunos tenían que sacar el diccionario para entender lo que decía, ¿no? Y Exactamente. además hacía palabras de 4 sílabas, que ya es Y como tú dices, ser erudito. antes de terminar la frase, estaba contradiciéndose con su primera afirmación, pero no importa porque era divertido. Ahora, ¿qué pasa con la prensa? O sea, ¿por qué la prensa Justamente. no tuvo... mi sensación es que la prensa norteamericana, pero la mexicana también, ha perdido la columna vertebral. No sabe qué diablos está haciendo. Aquí se cruzan varias vertientes, yo diría. Primero, un modelo económico que ha hecho crisis. Ya no es rentable la información, porque la información en la prensa o en medios audiovisuales, es decir, yo te ofrezco rating, anunciante, y te cobro por las páginas, tus anuncios en las páginas de los periódicos, etc. En la medida en que las plataformas digitales convirtieron a la información en una mercancía gratuita, o en una no mercancía, pues, se rompió el modelo de negocio que había funcionado de 150 años. Entonces, hoy los medios tradicionales viven una crisis económica brutal que los deja vulnerables frente a las presiones del mercado o, desde luego, del sector político. Eso por una parte. Y por otro, hay una intoxicación de parte de todo este universo de redes sociales. ¿Por qué? Porque acá la conversación, en efecto, se ha abierto, se ha roto el monopolio, ya hay una arena pública, pero hay una arena pública también con mucha intoxicación, con mucho envenenamiento. Claro, en el Internet hay verdades, verdades a Así medias hay. y mentiras y circulan igual. Viralidades, pseudoinformación, información, entretenimiento, odios. La condición humana Sí, ¿qué hace tal? que se participe muchísimo más activamente cuando quieres criticar algo. Eso está absolutamente demostrado por psicólogos de estos nuevos fenómenos. Ajá. A 100 personas les puede gustar una columna en un blog, Y en no un medio dejan un digital. comentario. A 100 personas no les gusta y 20 van a participar para decir esto es una cochinada, no sabe, lo descalifican, Esta mujer cómo se pone a escribir sobre esto. ¿Qué leíste los comentarios a mí? No, pero está muy demostrado. No, bueno, a mí... Y luego a 100 personas sí les gusta. Sí. Y solo 5 van a escribir para decir estoy de acuerdo con tal cosa, que bien escrito, etc. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sabemos. La condición humana tiene este factor en donde el cuestionamiento, la crítica, la agrura, la exasperación es un motivante mayor para la acción que la admiración o el elogio. Sí, Y esto envenena la conversación. absolutamente. Trump le puso nombre a los miedos. Son los otros, es China, son los mexicanos, son todos los que no somos como yo y como tú, blanco, de Pero de tales y nuevo tales vamos características. ¿cómo se llamaría? A estados emocionales primarios. Así El es. miedo, el odio. Que es terrible. Sí, es terrible. Y lo que tú dices, la admiración no es energizante, dicen los políticos. Sí, no tiene la misma potencial movilizante, digamos, que puede tener el resentimiento canalizado así como lo supo manejar Trump, que en última instancia es un vendedor, pues. ¿No te llamó la atención que los Panama Papers, un trabajo periodístico impresionante, ¿no? Un volumen de información increíble sobre la corrupción en el planeta, salieron y no tuvo un efecto político, excepto en Islandia, donde derrocaron al primer ministro, pobre, porque fue el único político del planeta derrocado a raíz de que tenía cuentas secretas. ¿No te llamó la atención
lo distinto que fue la reacción al Panama Papers que a otras develaciones de información? Sí, pero yo creo que apunta a esta zona que ahora permitió a Trump ser tomado infraganti en tantas ocasiones y que muchos consideramos que eso lo daba por muerto. Sí. Lo último, sus aseveraciones sobre las mujeres prácticamente a una semana antes de la elección, y que él simplemente se quitó del cuerpo diciendo son conversaciones de locker, que nos pareció a todos bueno, un cinismo que casi era un balazo en el pie. Pues resultó que no, que parecía que no importa qué hiciera Trump, Exacto. ya todo estaba galvanizado, digamos, estaba Claro, blindado él contra dijo, ello. puedo matar a alguien a la Quinta Avenida de Nueva York De hecho, y no pierdo un solo seguidor, y tenía razón. literalmente lo O dijo. sea, entonces esa es la devaluación de la verdad. Sí, exactamente. La verdad ya no es un atributo, digamos, primario en términos de los valores que hoy en día rigen, que tienen que ver mucho más con el éxito, no importa cómo, la capacidad de convertirse de hacerse visible, de hacerse famoso. Como dicen de Kardashian, ¿por qué es famosa? Porque es famosa. Sí, claro, es Y famosa porque es famosa. y punto. Ahora, podríamos estar llegando al clímax de ese veneno social, la devaluación de la verdad, la banalidad, la confusión de espectáculo y política, porque promete que va a ser un desastre la presidencia de Trump en la medida que es todo eso. Eh, y podría ser el clímax para luego regresar de una manera mucho más radical a esto, al valor de la verdad que el neoliberalismo corrompió Yo completamente. creo que tienes razón de que con el ascenso de la llegada de Trump a Casa Blanca, de alguna manera estamos tocando fondo a todo esto que estamos describiendo. El problema es que esa es una perspectiva. La otra perspectiva es que en el resto del planeta esto quizá apenas va comenzando. El mismo fenómeno que hace triunfar a Trump parecería estar permitiendo el ascenso de personalidades tipo Le Pen Sí. en Francia, en todo el norte de Europa, dicho sea de paso, que acuden al proteccionismo, a la negación de la solidaridad como forma de convivencia universal, al atrincheramiento, a la negación de la otredad, a todos estos valores o criterios pues, que Trump ha puesto en movimiento, y a echarle la culpa a los otros de los males propios, etcétera, etcétera. Alguien podría decir incluso lo contrario, que esto no es más que el primer capítulo de algo que se nos podría venir a una escala mayor en términos de Claro. la geografía mundial. Quisiera pensar que las dos posibilidades están ahí presentes, tocar madera y creer que después de Trump no hay otro camino más que algún tipo de regreso, digamos. Esperemos que así sea. Ha sido un placer platicar contigo, Jorge. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gusto.